Paz y alegría, hermanos. Bienvenido un martes más de formación del apostolado de los Corazones Unidos de Jesús y María. Y tenemos el gran honor, la gran visita de nuestro padre William Argüello. Definitivamente dando gracias a Dios porque está con nosotros hoy el padre en esta jornada de formación. El padre Argüello, nacido en Granada, Nicaragua, el 12 de noviembre de 1971. Es el cuarto de los 5 hijos de una familia católica. Su primaria y la escuela de los estudios en el Colegio Salesiano de Granada, Nicaragua. De 1986 a 1990 estudió su secundaria como aspirante a salesiano en el Colegio Salesiano San José de Santa Ana y Santa Cecilia en Santa Tecla, en El Salvador. Inicia el Seminario Mayor Salesiano en Guatemala en 1991. En 1993 profesa como religioso salesiano en Guatemala. En el 2001 es ordenado sacerdote salesiano en su ciudad natal por imposición de mano del primer cardenal salesiano de Nicaragua, Miguel Obando. Fue pastoralista juvenil en el Colegio Don Bosco de Guatemala, pastoralista juvenil y encargado del oratorio salesiano en el Centro Juvenil de Don Bosco en Managua. Fue nombrado director de la obra salesiana del Centro Juvenil Don Bosco, pastorista en el Colegio Don Bosco de Guatemala en el 2012, pastorista económico y vicepárroco en la Basílica Don Bosco de Panamá, coordinador del Centro de Formación Profesional San José y encargado del Templo Oratorio Sagrada Familia en Santa Ana, El Salvador, director de la obra salesiana de San José en Santa Ana, El Salvador. Sus estudios también realizados, profesor de enseñanza media en filosofía, profesor de enseñanza media en filosofía de la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala, posgrado de psicoterapia en la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, licenciado en teología en la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala. Recientemente ha cerrado el pensum del doctorado de teología de la Universidad Don Bosco en El Salvador y tiene otros más servicios pastorales como asesor de la Renovación Carismática Juvenil de Guatemala, Área Norte y Sur, asesor del Ministerio Sagrado Corazón de Jesús en Nicaragua, Panamá y El Salvador, confesor de la Hermana de la Fraternidad de Jesús y María, Panamá, asesor del Instituto Secular de los Voluntariados de Don Bosco, ha escrito 2 libros catequéticos, Cuapa, Cuapa, El Amor de Dios Manifestado en Nicaragua, publicado en Managua, y es Biblia, la intercesión de los santos, publicado en Panamá. Definitivamente, tremendo sacerdote tenemos hoy. La gracia del Espíritu Santo nos lo ha enviado, así que le damos una gran bienvenida a nuestro padre William. Vamos a pedirle a nuestro hermano para la oración, a nuestro padre William, para que así pueda empezar la formación que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bienvenido, padre. Buenas noches a todas y todos. Es una alegría encontrarme con ustedes en este momento formativo que me ha invitado el movimiento. Para los que tienen su Sagrada Escritura, vamos a rezar para comenzar el Salmo 118, entre paréntesis 119, especialmente los versículos del 105 al 112. Esa va a ser nuestra oración de esta noche, ya que el tema que los hermanos han pedido es acerca de la palabra de Dios. Así que los que pues deseen acompañarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos estos versículos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad.
Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón doloroso e inmaculado de María. Ven, Dios Espíritu Santo, a través del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima. Ven, Dios Espíritu Santo, a través del corazón doloroso e inmaculado de María, tu sagrada esposa. Glorioso San José, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a esta pequeña enseñanza que los hermanos me han pedido, cuyo título es La Sagrada Escritura, Palabra de Vida Eterna. Vamos a comenzar desde la palabra de Dios hasta llegar a la selección de algunos párrafos de los mensajes que se han recibido, estos mensajes de los últimos tiempos. El propósito de esta enseñanza es que lleguemos también a la serenidad, a la confianza que los mensajes que también se están recibiendo, estos últimos mensajes, pues están en perfecta armonía con la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. Porque una revelación privada, una revelación privada como son estos mensajes, pues deben de estar en concordancia, en armonía con la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. Entonces yo voy a señalar algunos elementos, unas pinceladas de lo que me han pedido los hermanos y hermanas. La Sagrada Escritura, palabra de vida eterna. Este salmo está ubicado es el Salmo 119, 118, y apenas he leído algunos versículos. Cuando me pidieron este tema, lo primero que me vino a la mente y al corazón es el versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. En los Tejilín, en los salmos de la Biblia judía, este salmo es el salmo más extenso o más largo de la Sagrada Escritura. Y en las oraciones judías es el que se reza en el 25º día del mes, en el día 25. Este salmo tiene una característica que es un arreglo alfabético octuplicado que describe el esfuerzo constante para vivir una vida de acuerdo a la Torá o al Pentateuco para nosotros, independientemente de la época, el lugar, las circunstancias o el medio social. Es interesante que sepamos que este salmo, que es extenso, se reza por una persona enferma que se acostumbra recitar los versículos de este salmo que corresponden a las letras de su nombre. Este salmo 118, 119 tiene las letras del alfabeto hebreo. Y entonces los judíos, cuando se enferma un miembro del pueblo elegido, ellos toman el nombre de la persona y le rezan las letras de los versículos donde comienzan las letras hebreas. Creo que esto es importante para nosotros que lo sepamos,
Al hacerlo, expresamos nuestro deseo de que la persona se recupere para utilizar cada aspecto de su personalidad. ¿Para qué? Para el servicio a Dios a través de la Torá y de los preceptos. Es decir, para que se cure esa persona de su enfermedad y siga la palabra de Dios, los preceptos del Señor. Es aquí entonces donde vamos a ver, dice la traducción de los Tejilín, de los salmos hebreos, dice el versículo 105, el versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Como cuando caminamos de noche en una oscuridad, pues agarramos una lamparita. Hoy que estamos en estos tiempos, activamos la lamparita del celular y entonces alumbramos en la noche por donde vamos caminando. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Es el propósito del mensaje de esta noche, que la Sagrada Escritura, la palabra de vida eterna, tiene que ser para nosotros esa lámpara que alumbre nuestros pies y esa luz para nuestro camino. Y entonces aquí quiero basarme primeramente en el comentario, un comentario donde aparecen un autor, un comentarista de este salmo, Kirkpatrick, que dice que es el salmo más extenso del Salterio. El poeta canta las alabanzas de la ley de Dios, sin duda para responder a los escépticos de su tiempo que procuraban olvidarla para vivir conforme a sus intereses y concupiscencias personales. Pareciera que la situación que se da cuando se escribe este salmo, pareciera que el corazón humano es el mismo, donde dice que se procura olvidar la palabra de Dios y queremos vivir de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros egoísmos, a nuestras concupiscencias personales. No es un código rígido de preceptos y de prohibiciones el Salmo, sino es un cuerpo de doctrina cuya plena significación no puede ser comprendida sino gradualmente y con la instrucción divina. Es decir, necesitamos las luces del Espíritu Santo para poder abrirnos a rezar la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios, a celebrar la palabra de Dios y a meditar la palabra de Dios. A través de la ley se revela la misericordia divina, aun cuando corrige y castiga. El salmista se extasía ante las excelencias de la ley, que refleja la voluntad divina para con los hombres y mujeres. Por ello es el objeto constante de su meditación y a ella procura conformar totalmente su vida. Nos invita el Salmo a meditar la palabra. A meditar la palabra. He jurado y habré de cumplirlo, cuidar tus normas de justicia. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Versículo 105. El salmista se extasía ante las excelencias de la ley que reflejan la voluntad divina para con los hombres. Por ello es objeto de constante meditación y a ella procura conformar totalmente su vida. Este punto es importante, hermanos y hermanas, que no lo olviden, porque el Salmo nos invita a la meditación constante de la palabra de Dios, que va a provocar con la instrucción divina del Santo Espíritu que nosotros, nuestra vida, se conforme a la vida en Dios. Se siente débil y reconoce las caídas y sobre todo confiesa la necesidad de la gracia divina por mantener su fidelidad integral a la ley. ¿Ante quién? Ante una sociedad, un pueblo que es escéptico, un pueblo que
que quiere vivir según sus intereses y con sus concupiscencias personales. ¿Cuál es la medicina? La meditación de la palabra de Dios, pedir la instrucción divina, pedir la invocación al Espíritu Santo. Por eso constantemente afloran a sus labios en este Salmo 119, 118, los gritos de socorro. Versículo 107, he sido muy humillado, Eterno. Concédeme la vida conforme a tu palabra. Esas súplicas para no desviarse del verdadero sendero señalado por ella en la vida. Nos hace el comentario de este estudioso de los Salmos, Kirkpatrick. ¿Por qué menciono los autores, hermanos y hermanas? Para que no creamos que son ideas bonitas del sacerdote que está dando la enseñanza, sino que tiene una sólida reflexión. Es decir, esto nos tiene que llevar, hermanos y hermanas, a convencernos cada día más de la necesidad de la palabra de Dios, que es vida eterna para nosotros, de la necesidad de meditar la palabra de Dios. En el comentario que nos dejó San Juan Pablo II de este salmo, yo quiero señalar algunos aspectos. En la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, que nos dejó del Sínodo de la Palabra de Dios, ahí nos dice que los santos, con la ayuda del Espíritu Santo, ellos también interpretan la palabra. Y aquí tenemos este comentario de un santo, nada menos y nada más que San Juan Pablo II. Dice él, en la estrofa que hemos escuchado, las palabras iniciales de los versículos comienzan con la letra nun. ¿Qué es eso? Me podrán decir ustedes. Es la letra hebrea con la que comienza el versículo 105. Tu palabra es una palabra para mis pies. Las letras hebreas, tienen un significado y tienen un número. Por ejemplo, la letra nun, así comienza la lectura de este salmo, ¿verdad? Así comienza la lectura de este salmo con la letra nun, la palabra ragli. Tu palabra de Bareja es una lámpara beor lintibati. Es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. La palabra nun hace referencia a la luz. La palabra nun hace referencia a la verdad plena. La palabra nun hace referencia, hermanos y hermanas, al Mesías. Al Mesías. San Juan Pablo II nos está diciendo que el versículo 105, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino, está diciendo, el Mesías es una lámpara para mis pies. La sabiduría de Dios es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Esta estrofa se encuentra iluminada por la brillante imagen del versículo, lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero, que nos adentra en el itinerario a menudo oscuro de la vida, pero que repentinamente el esplendor de la palabra de Dios disipa las tinieblas. El esplendor de la sabiduría de Dios disipa las tinieblas. El esplendor del Mesías disipa las tinieblas. Entonces, la palabra no es solamente una escritura, sino que es la sabiduría de Dios. La palabra de Dios no solamente es un libro o una colección de libros, sino que es el Mesías. Es el Mesías, el Hijo del Hombre. Y, hermanos y hermanas, ponía este párrafo seleccionado
porque estamos viviendo en tiempos de oscuridad y en tiempos de tribulación. Lo que dice aquí, en el itinerario a menudo oscuro de la vida. Entonces, es una llamada a que tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. También el Salmo 118 compara la ley de Dios con el sol. Cuando afirma este salmo que la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Si usted tiene su Biblia cerca o en sus manos, usted se puede ir al versículo 9 de este salmo, que es el más extenso de los 150, y ahí dice en el versículo 9: tus mandamientos guardaré, no me abandones totalmente. ¿Cómo purificará el joven su camino? Guardando tu palabra. En el libro de los Proverbios también se reafirma el mandato, que es una lámpara y la lección una luz. En el libro de los Proverbios, capítulo 6 y versículo 23. Proverbios 6 y versículo 23. Voy a leer los textos, hermanos y hermanas, porque vamos a llegar a las revelaciones privadas y es importante que nos vaya sonando lo que voy señalando, para que veamos que estos mensajes recibidos en revelación privada no contradicen la palabra de Dios ni el magisterio de la iglesia. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 dice: porque el mandato es una lámpara y la lección una luz, camino de vida, los reproches y la instrucción. Precisamente nos sigue diciendo San Juan Pablo II, con esa imagen, Cristo mismo presentará su persona como revelación definitiva. Él va a decir en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Nos sigue diciendo San Juan Pablo II, el salmista continúa su oración evocando los sufrimientos y los peligros de la vida, los sufrimientos y los peligros de la vida que debe llevar y que necesita ser iluminada y sostenida. Y aquí nos escribe también el Papa, nos ha dejado San Juan Pablo II algunos versículos del Salmo 118. Señor, dame vida según tu promesa. Mi vida está en el peligro, pero no olvido tu voluntad. Los versículos 107 y 109. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Así nos recalca San Juan Pablo II. Toda la estrofa está marcada por un sentimiento de angustia. A propósito de la oscuridad, los malvados me tendieron un lazo. Versículo 110. Confiesa el orante recurriendo a una imagen del ámbito de la casa frecuente en el salterio. El fiel sabe que avanza por las sendas del mundo en medio de peligros, afanes y persecuciones. Sabe que las pruebas siempre están al acecho. El cristiano, por su parte, sabe que cada día debe de llevar la cruz a lo largo de la subida a su Calvario, nos ha dicho San Juan Pablo II, y nos manda al Evangelio de San Lucas, capítulo 9 y versículo 23. Dice así: decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así que hemos escuchado la voz de un santo, San Juan Pablo II. Ahora vamos al magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II? Nos dice en el número 2 de la Constitución Dogmática sobre la revelación divina, yo señalo 2 parrafitos de 2 números. En el número 2 dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Y nos manda Efesios 1:9. Dice la palabra del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano. Leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, es meternos a los misterios de su voluntad, a los misterios de su voluntad, mediante el cual, nos dice el concilio, el cual los hombres por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes con la naturaleza divina. Y ahí nos lleva el magisterio a la palabra de Dios. Efesios 2:18 dice, pues por él unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. El verbo encarnado. Por él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. También nos presenta segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, las conocidas cartas católicas. Segunda de Pedro, nos manda el texto, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Esa es la oscuridad, esa es la batalla, ese es el mal que los cristianos luchamos día a día. En consecuencia, nos dicen los padres conciliares, por esta revelación, Dios invisible, y nos manda la carta del apóstol San Pablo, la carta a los Colosenses, Colosenses 1:15, en ese himno cristológico, dice así, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Y después nos manda a la carta de Timoteo, primera de Timoteo 1:17, nos dice la santa palabra, al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra, este verbo encarnado, es imagen de Dios invisible y habla a los hombres como amigo. ¿Con qué propósito nos habla Dios en su palabra? Movido por su gran amor. Movido por su gran amor. Y aquí nos manda al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 14 al 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos. Y también nos manda el concilio a Éxodo 33:11. ¿Cuál es el propósito de Dios de darnos su palabra? Es que Él está movido por su amor, porque tanto nos ama. Y dice Éxodo 33:11, nos dice la santa palabra de Dios, dice, acepta pues el obsequio, Éxodo 33:11, me había ido al Génesis,
Dice la palabra, Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. El regalo de Dios de darnos su palabra escrita es por su gran amor. Ser ese amigo cercano para todas y todos. Y dice, y esa palabra mora con ellos. Hay un libro que no es muy común, pero sí es importante que no lo ignoremos. Es el libro del profeta Baruch. ¿Y quién es Baruch? Baruch era secretario del profeta Jeremías. Oiga bien. Entonces, ese libro está muchas veces pegadito al libro del profeta Jeremías y muchas veces está pegado al libro de las lamentaciones de Jeremías. Es bueno que sepamos eso. Y Baruch, en el capítulo 3 de su profecía, que se encuentra en la Sagrada Escritura, les voy a leer los 3 versículos porque el capítulo 3 habla de la sabiduría de Dios. Y dice versículos 36, 37 y 38. Dice, este es nuestro Dios. Ningún otro es comparable a él. Él halló todos los caminos de la ciencia y se la dio a su siervo Jacob, a Israel su amado. Después ella apareció en la tierra y entre los hombres convivió. El amor de Dios llega a tal punto que la sabiduría de Dios va a aparecer en la tierra y va a convivir con la humanidad. ¿Para qué? Para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, Dios, si su palabra está hecha para entrar en comunicación con nosotros. Su palabra está hecha para tratarnos con amor profundo, para acompañarnos, porque esa palabra va a aparecer en la tierra y va a convivir entre los hombres. En el número 4 de la Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina acerca de la palabra de Dios del Concilio dice, pues envió a su Hijo, es decir, el Verbo eterno que ilumina a todos los hombres, para que vivieran entre ellos y les manifestaran los secretos de Dios. Ahí nos envía al Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Ahí el Concilio Vaticano II nos manda a leer los 18 versículos que no los voy a leer hoy, pero sí voy a leer lo que suena a la luz, a la luz que es Jesús. Y en esos 18 versículos dice la bendita palabra de Dios del Evangelio de San Juan. Dice, todo se hizo por ella, versículo 3, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hermanos y hermanas, estamos en tiempos de confusión y en tiempos de tribulación. Y esta palabra nos señala que esta luz brilla en las tinieblas y que las tinieblas no la vencieron. Jesucristo, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, como nos dice la carta a Dioñeto, que son de estas tradiciones de la iglesia, y como nos dice también el autor Fung cuando habla de los padres apostólicos, que quiere decir que habla palabra de Dios, que Jesucristo es el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres. O sea, Dios quiso convivir con nosotros a tal punto que se hizo hombre entre los hombres.
¿Y cuál es el propósito? Hablar palabra de Dios. Y por eso nos envía Juan capítulo 3, versículo 34, a aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios porque le da el Espíritu sin medida. Y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Juan 14, 9. Nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 14, 9. Dice el texto, le dice Jesús, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que es el Dios invisible. Con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros. Hermanos y hermanas, aquí hay otro punto que quiero señalar, que ustedes le pongan la atención. La palabra de Dios es escrita. Dios ha transmitido su palabra a la humanidad. Y esta palabra es vida. Llega a la humanidad. Esa palabra se escribe. Pero esa palabra, es sabiduría de Dios. Y esa palabra es el logos del Padre, el verbo del Padre, que es Jesús. Y cuando decimos palabra de Dios, el logos del Padre, esa palabra, esa persona nos ha dado su palabra. Esa persona que es la palabra de Dios nos ha manifestado sus obras, ha manifestado señales y ha manifestado milagros. Este punto es importante que le pongan mucha atención, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar como colofón con los mensajes de los últimos tiempos que este movimiento vive y que íbamos a ver qué armonía hay en estos mensajes con la palabra de Dios y con el magisterio de la iglesia. Esto es una idea transversal que estoy señalando, hermanos y hermanas, porque nosotros no somos la religión del libro. Nosotros somos la religión de los que seguimos al que es la palabra de Dios, Jesucristo el Señor. Por eso tenemos que tomar en cuenta que Él con palabras, con obras, señales y milagros, y nos dice el concilio, ojo, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos. Finalmente, con el Espíritu de la verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive Dios con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado, de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Ese es el gran propósito de Dios. Esto nos ha dicho el Concilio Vaticano II. Son 2 párrafitos del Concilio Vaticano II y de esta constitución dogmática acerca de la revelación divina. Después me voy al documento postsinodal Verbum Domini. De ahí yo extraigo 2 párrafos del número 7. Este es el regalo que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI. Fíjense bien. Los padres sinodales han afirmado sobre las distintas maneras en que se usa la expresión palabra de Dios. Diga conmigo usted, palabra de Dios. Se ha hablado justamente de una sinfonía de la palabra, de una única palabra que se expresa de diversos modos. Dice, un canto a varias voces. A este propósito, los padres sinodales han hablado de un uso
analógico del lenguaje humano en relación a la palabra de Dios. En efecto, esta expresión, aunque por una parte se refiere a la comunicación que Dios hace de sí mismo, por otra asume significados diferentes que han de ser tratadas con atención y puestos en relación entre ellos. Como muestra de modo claro el prólogo de Juan, el Logos indica originariamente el Verbo eterno. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios. El Verbo eterno, es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a Él. La palabra estaba junto a Dios. La palabra era Dios, pero esta misma palabra, afirma San Juan, se hizo carne. Juan capítulo 1 y versículo 14, hermanos y hermanas, cuando rezamos el Ángelus, nosotros decimos esta cita bíblica. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros decimos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, Jesucristo nacido de María Virgen es realmente el Verbo de Dios. O sea, es realmente la palabra de Dios que se hizo consustancial a nosotros. Un hombre entre los hombres. La palabra, el amor de Dios ha llegado a tanto, la sabiduría de Dios personificada, que es el Verbo de Dios, ha convivido con nosotros. Así pues, la expresión palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. También nos dice en el número 7, el liber nature. ¿Qué es esa palabra complicadita? Yo lo puse, hermanos y hermanas, porque es bueno que lleguemos un poquito profundo, ¿verdad? Dice, forma parte esencial de esta sinfonía, lo que nos decía Benedicto, un canto a varias voces, sinfonía a varias voces en que se expresa el único verbo. De modo semejante, confesamos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Ha dejado oír su voz. Con la potencia de su espíritu, habló por los profetas. Pero la palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Además, la palabra predicada por los apóstoles, obedeciendo al mandato de Jesús, resucitado, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación, Marcos 16:15, es palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la iglesia, hermanos y hermanas. Esto que estoy leyendo y reafirmando es palabra de Dios. Magisterio oficial de la iglesia es palabra de Dios. La predicación apostólica es palabra de Dios. La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Es decir, lo que nosotros vemos de la Santa Biblia. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Aunque la fe cristiana no es una religión de libro, ojo, la fe cristiana no es una religión. Nosotros no somos católicos para seguir un libro, la Santa Biblia, pero no somos católicos cristianos para seguir un libro. Dice, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado. Oiga bien. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? El Verbo encarnado y vivo. Por consiguiente, la Escritura
ha de ser proclamada, especialmente en la liturgia sagrada, escuchada. Te rogamos, Señor, hoy en los que me estén escuchando y no se me estén durmiendo, leída, acogida y vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. Nos está diciendo el Papa Benedicto, la Sagrada Escritura no es para libre interpretación, debe estar proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida en el seno de la tradición apostólica, de la que no se puede separar. Por eso esta enseñanza de esta noche, hermanos y hermanas, donde me han pedido este tema, porque tenemos que ir a la palabra de Dios y a la tradición de la iglesia, para tener esa solidez en nuestra fe, para tener ese fundamento esencial. Nos dice el Papa Benedicto, no puede una palabra ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios si no está en el seno de la tradición apostólica, de la que no se puede separar. Y esto es hermoso, hermanos y hermanas, porque las revelaciones privadas que el Señor permite a lo largo del mundo, de Él, de la Santísima Virgen, de los santos y santas de Dios, ojo, deben de estar en perfecta concordancia con la palabra de Dios y la tradición apostólica. Cuando se lee una revelación privada y no está en el seno de la tradición apostólica, ahí se enciende una luz roja. Ojo, cuidado, eso no anda bien. Cuidado, eso no anda bien. Y esta es parte fundamental de esta enseñanza, porque con lo que vamos a cerrar, usted se va a quedar muy sereno, muy en paz como cristiano católico, de que lo que usted lee está en armonía con la palabra de Dios. Voy a mencionar a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales este año cumple 400 años de su partida al cielo, y la familia salesiana y las hermanas de la Anunciación, si no me equivoco, fundadas por San Francisco de Sales, pues estamos en un año jubilar. ¿Qué dice San Francisco de Sales? En un sermón de Pentecostés dice: no sin motivo veis a los apóstoles comparados a las siervas, pues no están armados de cuernos, ramificados como los siervos. También los apóstoles estaban desnudos de armas corporales, no combatiendo al mundo, sino con el hambre y la sed y la tribulación. Y ahí San Francisco de Sales nos manda a Primera de Corintios, cartas del apóstol Pablo, en el capítulo 4 y versículo 2 dice: ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Segunda de Corintios 7:14, Segunda de Corintios 7:14 nos dice la santa palabra: y si en algo me he jactado de vosotros ante él, no he quedado avergonzado. Antes bien, así como os hemos dicho siempre la verdad, así también el motivo de nuestro orgullo ante Tito ha resultado el verdadero. Segunda de Corintios 11:27 nos manda San Francisco de Sales a la Biblia. Dice: trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y por otra parte dice, estos animales, haciendo la imagen de que los apóstoles se parecen a las siervas, dice, y por otra parte estos animales son de extraordinaria velocidad. Así fueron los apóstoles, cuya palabra recorrió todo el mundo.
eran embajadores por todo el mundo y llevaban la palabra de un monarca extremadamente conocido, del cual canta la iglesia en la voz de un padre de la iglesia, San Eusebio de Cesarea, que dice: la gracia del Espíritu Santo no sufre retraso en las obras que ella inspira. Y después hace cita al Salmo 44, cuando dice el rey David: mi lengua es como la pluma del escribano que escribe velozmente. En otras palabras, hermanos y hermanas, la palabra de Dios corre veloz. La palabra de Dios penetra los corazones. La palabra de Dios llega más que nuestras propias palabras, hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos, dice San Pablo. Qué importante la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Y aquí nos está diciendo San Francisco de Sales, nos ha dicho el Papa Benedicto: los santos interpretan la palabra de Dios, pueblo católico, escúchenlos. ¿Cómo interpretan la palabra? Esa es parte de la comunión de los santos, hermanos y hermanas. Cuando rezamos el credo apostólico decimos: y creo en la comunión de los santos. Es este tesoro, cómo ellos interpretan la palabra de Dios. Y a veces decimos: mira, estamos volviendo a lo que ya dijo San Francisco de Sales, o lo que ha dicho el San Juan Pablo II, ¿verdad? Esto es hermoso, hermanos y hermanas. Bien, ahora ya pasamos a los mensajes de los últimos tiempos, que ustedes van conociendo o ya conocen o van profundizando. Aquí ya pasamos a la revelación privada. El magisterio de la iglesia dice que tenemos obligación de asentir nuestra voluntad a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. Y nos deja en libertad de creer o no creer las revelaciones privadas, pero eso no se interpreta de despreciar. Eso no puede interpretarse como decir: eso no hay que leerlo. Tampoco. Nos deja la libertad de creer en estas revelaciones privadas. Estas revelaciones privadas son una manifestación más que Dios está siempre con nosotros, que la Virgen Santísima nos está acompañando, que los santos y santas de Dios nos están acompañando. Entonces, ¿cómo discernir si eso es auténtico? Las dos columnas, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia. No puede no estar en armonía. Y aquí vemos a Yahvé Elohim, al Padre tierno y misericordioso, que le habla a sus hijos el 25 de abril del 2014. Yo extraigo humildemente unos párrafos. El mensaje todavía tiene más. Lo extraigo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. Dice: yo soy el que soy. Soy Dios Padre que les ama y les espera. Mi poderoso corazón está abierto para el mundo, pero no tarden, queridos hijos, en entrar en él. Queridos hijos, los moldeé del barro, y nos manda a Génesis capítulo 2 y versículo 7, en los capítulos de la creación, hermanos y hermanas. Génesis 2:7, el Padre tierno y misericordioso, Yahvé Elohim, dice, Yahvé el eterno. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dice: queridos hijos, yo los moldeé del barro, de la nada les hice algo del barro, les di carne, les creé para que vivieran en unión conmigo. Y el Padre tierno y misericordioso nos manda a Primera de Corintios 15,
versículo 47. Dice así, parece que tal vez pueda ser que sea o el 17, quizás me equivoqué del texto. En cuanto al versículo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo referente al servicio de Dios. Y si fuera 27, lo tuvieron a bien y debían hacérselo, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales. Dice Yahvé Elohim, el Padre tierno y misericordioso, el 25 de abril del 2014, dice, ¿cuántos deseos tiene mi corazón eterno para unirse con ustedes? Pero el pecado de mis hijos los ha alejado de mí. A través de las escrituras les he pedido conversión, que se acerquen a mí y me reconozcan como su Dios y su Padre. No desprecien mis mensajes. El sagrado y agonizante corazón de Jesús en estos mensajes de los últimos tiempos dice así. Siempre recalco que estoy extrayendo lo que tiene que ver con esta enseñanza de hoy, con esta predicación, con esta enseñanza que estamos profundizando. Dice el corazón de Jesús, cuando oran mis pequeños, se vuelven para rayos de amor y de gracia, para ustedes y para toda la humanidad. Antes de escucharme en las sagradas escrituras y en estos sagrados llamados de amor y conversión para toda la humanidad, invoquen a Dios Espíritu Santo. Oiga bien, lámpara es tu palabra para mis pies y luz en mi camino. Nos decía el comentario al texto, tenemos que pedir la intervención divina para que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios. Ahora el Sagrado Corazón de Jesús nos dice, invoquen a Dios Espíritu Santo para que Él habite en ustedes. Y así mi pequeño no permita que mi santa palabra caiga en tierra estéril. El Divino Espíritu actúa en tal manera que esta tierra, esto es mi pequeño, tu alma y tu oración de corazón, sea fructífera, fértil, productiva, de tal modo que la sagrada palabra esparcida no suba al trono del Padre Eterno sin dar fruto de una abundante cosecha. Y sigue el texto del 18 de diciembre del 2014, el corazón de Jesús sagrado y agonizante dice, oren queridos hijos, para que las gracias y misericordias que derramos en sus almas den frutos. Oren así, mi pequeño, clamando mi espíritu, oh sagrado corazón de Jesús. Enciende mi corazón con el fuego de la caridad perfecta, que tu Espíritu Divino dado a los hombres el día de Pentecostés more en mí. Haga en mi interior un espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil, que reciba la sagrada semilla de tu palabra y dé su fruto a tiempo. Querido hijo, dile a las almas que guardan mis palabras, que las mediten en su corazón. Aquí vemos esa concordancia con la palabra y con el magisterio, que las mediten en su corazón, que mis sagradas palabras les den consuelo, fortaleza, ánimo y paz en los tiempos que vendrán. Y sus almas y sus corazones se preparen para recibirme con la oración. Confesión, Eucaristía, les mantendrán unidos a mí. Confesión, Eucaristía, los mantendrán unidos a mí. Confesión, Eucaristía, les mantendrán unidos a mí. ¿Por qué estoy señalando esto que pareciera un eslogan? Confesión, Eucaristía, les mantendrán unidos a mí. Porque la palabra
es proclamación de la palabra verbal, de la palabra escrita, pero nos decía el Papa Benedicto, no solamente la palabra escrita, sino que son los signos, las obras, las señales que el Verbo encarnado nos ha dejado. Y aquí está la confesión y la Eucaristía, los mantendrán unidos a mí. Confesión, Eucaristía, les mantendrán unidos a mí. Parece un eslogan. Pasamos ahora al casto y amante corazón del patriarca San José. El 4 de septiembre del 2017 extraigo lo que tiene que ver con esta enseñanza. Hijos míos, vivan los mensajes. El mundo necesita personas decididas y valientes que renuncien a lo que deben renunciar, que digan sí a la voluntad del Señor y sean testimonio del Evangelio de mi amado Hijo adoptivo Jesús. Hijos, no se cansen de orar, de leer las sagradas escrituras. Siento poner un énfasis en esto. Hijos, no se cansen de orar. ¿Qué va a hacer el diablo con tu vida de oración? Te va a cansar, te va a agotar. ¿Qué nos dice el Señor San José? Hijos, no se cansen de orar. No se cansen de orar, de leer las sagradas escrituras y conocer, nos dice el Señor San José, en profundidad el gran misterio de amor que se guarda en los sagrados corazones unidos de Jesús y de María. Ese misterio de amor será revelado a las almas cuando oren con fe, cuando den apertura al Espíritu Santo y cuando se decidan por la conversión y la santidad. Nos dice el patriarca San José, les amo y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios atento dice, amén. Casto amante corazón de San José, el 4 de septiembre del 2016. Ahora el corazón doloroso e inmaculado de María Santísima. ¿Qué nos dice nuestra Madre? Mis queridos hijos, les invito a que sean apóstoles de Jesús, a que escuchen a Jesús en la Sagrada Escritura, a que escuchen a Jesús en la Sagrada Escritura, a que hablen con Jesús a través de la oración constante. Hermanos y hermanas, hemos pasado la cuarentena muchos rezando, orando, algunos deprimidos y ansiosos porque no sabían orar ni rezar. Pero ahora que ya vamos saliendo, ¿cómo está nuestra oración? La Madre nos dice a que hablen con Jesús a través de la oración constante, a que se unan con Jesús cuando lo reciben en la Eucaristía. Porque esa palabra se hizo carne, porque esa palabra se hizo pan eucaristizado. Queridos hijos, mis palabras solo les confirman, les enseñan, les recuerdan, les explican lo que ya Jesús había dicho en el Evangelio. Eso es lo que hace nuestra Madre. Ahí está la esencia. Cuando nos preguntemos, ¿y para qué el Padre Dios le da permiso a la Santísima Virgen? Ella dice, mis palabras solo les confirman, les enseñan, les recuerdan, les explican lo que ya Jesús les había dicho en el Evangelio. Ahí está la Madre, esa es la síntesis de lo que nuestra Madre ha dicho. Por eso, mis queridos hijos, amen mucho a la palabra de Dios. Tengan las sagradas escrituras en un lugar honorable en vuestros hogares, no guardada, sino puesta sobre el altar. Porque la Biblia es Cristo que se ha hecho palabra. Fíjense que aquí ya la Madre nos está diciendo, hijos, pongan señales en sus casas. Hijos, no basta solo leerla.
Por eso, mis queridos hijos, amen mucho la palabra de Dios. Tengan la Sagrada Escritura en un lugar honorable en vuestros hogares, no guardada, sino puesta sobre el altar. Porque la Biblia es Cristo, que se ha hecho palabra. La Biblia es Cristo, que se ha hecho palabra. Por eso nosotros no somos la religión del libro, somos la religión del Verbo encarnado. Aquí lo dice la Madre, porque la Biblia es Cristo que se ha hecho palabra. Hijos míos, el apóstol oye para luego realizar lo que se le ha confiado. El apóstol obedece a lo que se le pide. Nuestra madre nos está hablando. El apóstol confía totalmente en su maestro y vuestro maestro es el camino, la verdad y la vida de quien soy madre. Aleluya. Sigue el corazón doloroso inmaculado de María en julio 7 del 2016. Mis queridos hijos, como madre de la palabra encarnada, aquí hago un paro, hermanos. Nos ha dicho el magisterio de la iglesia, somos la religión del Verbo encarnado, donde hay palabra, donde hay predicación, donde hay señales, donde hay signos. Aquí se nos está manifestando ese signo maravilloso. Mis queridos hijos, como madre de la palabra encarnada, ¿por qué nosotros le damos un lugar especial a la Santísima Virgen? Porque es la madre de la palabra encarnada. Y se nos está manifestando Nuestra Señora en este texto. Madre, la palabra encarnada, vengo a ustedes a transmitirles el evangelio de mi Hijo. Por eso, pequeños apóstoles, lean diariamente la Sagrada Escritura, mediten en la palabra del Señor. La Sagrada Biblia debe estar en un lugar visible y digno. Nos ha dicho en el altar. ¿Tienes tú tu altarcito? ¿Tienes tu altarcito? Porque la Sagrada Escritura es mi Hijo. Jesús hecho palabra. Pequeños, esta palabra se hizo carne en mi vientre inmaculado. Pequeño y pequeña que me estás oyendo, esta palabra se hizo carne en mi vientre inmaculado. En ninguna mujer más ha sucedido esto. Esto es único, es singular, nos ha dicho San Juan Pablo II, porque dice, esta palabra se hizo carne en mi vientre inmaculado. Lea la palabra de Dios y medítela en su corazón. Así tendrán luz y la sabiduría necesaria para que no sucumban ante los errores y las falsas doctrinas que mi adversario está instalando en los corazones de muchos. La madre nos está diciendo, mi adversario, Satanás, nos quiere hacer sucumbir con errores y falsas doctrinas. Dice, instalándose en los corazones de muchos. Por eso decimos que estamos en tiempos de tribulación y de confusión. Y nuestra madre, que conoce mejor las cosas que están pasando y que nos van a pasar, hermanos y hermanas, así tendrán la luz y la sabiduría necesaria para que no sucumban ante los errores y las falsas doctrinas que mi adversario está instalando en los corazones de muchos. ¿Cuándo lo dijo Nuestra Señora? El 7 de julio del 2016. Y esto es lo hermoso de las revelaciones privadas, que el cielo está con nosotros, que Dios camina con nosotros.
Esto es hermoso. Dios camina con nosotros. La Santísima Virgen está como madre del Salvador del mundo. Ella, su propósito es salvarnos, llevarnos al cielo. Y Satanás quiere instalar errores y falsas doctrinas. Hace poco, un sacerdote no sé si con buena intención, celebró una misa en una piscina y el altar era un flotador en Italia. En pantaloneta, sin camisa, sin pantalones, y estaba otro sacerdote celebrando con él. Esos son errores. Esos son errores. Queremos hacer la Eucaristía tan cercana, tan cercana, tan cercana, tan cercana, que estamos desacralizando los sacramentos. Son los signos por excelencia, hermanos y hermanas. Ya nos dice la Virgen, lean la palabra de Dios, y nos ha dicho el magisterio, se lee desde la tradición apostólica del magisterio de la Iglesia. ¿Para qué? Para que se nos encienda la luz roja del Espíritu Santo. Ojo, aquí hay algo que no está bien. Usted que está distraído, ojo, la Biblia, el magisterio de la Iglesia nos está diciendo, o cuando aparecen falsas doctrinas. ¿Quién está metiendo eso? Dice la Virgen, mi adversario. Lo está instalando en los corazones de muchos. El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús dice, pequeño, ahora en tu tiempo observas que el consumo se implanta en muchos pueblos de la tierra. Muchas naciones sufren de varias formas, dictaduras y persecuciones. Hijo, todo esto es un plan ya ejecutado por la masonería dentro de la política, del consumo y del anticristo para establecer un orden mundial diabólico, para someter a los pueblos, destruir naciones y para empobrecer al hombre. Hijo, sé que son noticias duras y tristes las que hago conocer, pero mi promesa es viva e incambiable. Al final el corazón doloroso e inmaculado de nuestra mamá triunfará y será puerta del reinado de la Eucaristía. En este triunfo final del comunismo mundial, el comunismo mundial caerá. El ateísmo práctico, hermanos y hermanas, vividos por católicos. ¿Cuántos católicos no van a misa el domingo? ¿Cuántos bautizados no oran, no rezan? Ese es el comunismo en vivo y a todo color. La desacralización en la iglesia. Ese es el comunismo viviente, hermanos y hermanas. La masonería desaparecerá y el Cordero con sus ejércitos celestiales atará y arrojará al lago de azufre al anticristo, al falso profeta y a Satanás. Hijo, al final de la noche terrible que pesa sobre la humanidad, por eso hemos dicho, estamos viviendo tiempos de tribulación y tiempos de confusión. Aquí dice el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, Hijo, al final de la noche terrible que pesa sobre la humanidad, brillará el sol del resucitado. Él mismo brillará glorioso y victorioso. Por eso, en medio de estas pruebas, hermanos y hermanas, no debemos de fallecer, porque al final brillará el sol que es Cristo resucitado. Por eso, con esperanza, con alegría, con buen humor, nos dirá el Papa Francisco, porque al final el corazón inmaculado de María triunfará y brillará el sol de Cristo resucitado. Corazón doloroso inmaculado de María, enero 4 del 2016. Por eso, mis queridos hijos, amen mucho a la palabra de Dios. Tengan la Sagrada Escritura
en un lugar honorable en vuestros hogares, no guardada, sino puesta sobre el altar, porque la Biblia es Cristo que se ha hecho palabra. Y como dicen los hebreos, toda rabá. Muchísimas gracias por su atención a todas y todos. Que la palabra de Dios siga produciendo en nosotros muchos frutos de santidad. Concluimos diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas que te hacemos en las necesidades antes bien. Líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Muchas gracias, Padre William. Definitivamente Lucas, como que se te fue la señal, no te estamos escuchando bien. ¿me escucha? Ya, ahora sí. Muchas gracias, Padre William. Definitivamente ha sido un mensaje directo de parte del Señor, ¿verdad? En este tiempo, como lo ha dicho, en tiempo de tribulación, tiempo de oscuridad y más que todo, es tiempo en que nosotros nos refugiemos en la poderosa palabra de Dios, que es la luz para nosotros los cristianos católicos. O sea, no podemos apartarnos de la palabra de Dios en este tiempo que hay mucha doctrina y mucha enseñanza que no vienen de parte de Dios. Y lo bonito es ver de que verdaderamente los llamados que estamos viviendo como apóstoles van unidos al magisterio de la iglesia y unidos a la tradición apostólica. Eso es muy importante conocerlo porque hay revelaciones privadas que pueden confundirnos, pero aquí estamos viendo cómo da acorde a esta tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Así es que una enseñanza hermosísima de parte suya de hablarnos de esa unidad que hay entre el magisterio, la tradición y los llamados o las relaciones privadas. Y bueno, no sé si alguno de los apóstoles quisiera hacerle una pregunta en particular basado en esta formación que ha sido definitivamente poderosa, como es la palabra de Dios. Así es que dejamos los micrófonos abiertos para algunas preguntas. Ya sabemos cómo es la mecánica, alzando la mano y se le da la oportunidad para que puedan hacerles preguntas al Padre William. Aquí en el chat aparecía una pregunta que si la concupiscencia es solo la lujuria. No. 3 son los enemigos en el caminar de Jesús: el mundo, la carne y el demonio, ¿verdad? La carne, la concupiscencia es sí, la lujuria, pero es más que la lujuria. Por ejemplo, ahora que tenemos la misa, que se puede todavía participar en la misa virtual y usted puede ir a la iglesia, usted viene y dice, ay, tengo pereza este domingo, me voy a quedar oyendo la misa virtual. Eso es concupiscencia, te estás dejando llevar por, por la pereza, simplemente por la pereza. Entonces, todo lo que es carne es opuesto a la vida en el espíritu. Claro que sí, la lujuria, pero es todo aquello de nuestro ser que se opone a Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, dedicamos horas al celular y no queremos rezar 15 minutos el Santo Rosario. Porque me da sueño, porque me da pereza, porque me distraigo, porque se me vienen. Eso es carne, eso es concupiscencia. ¿Alguna pregunta más, hermanos y hermanas? Bueno, si no hay más, muchísimas gracias por su fina atención. Levantaron la mano, dice ahí, pero a ver, mi sigla.
Sí, 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 la escuchamos, pero no se le oye, Mitzila. Sí, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, me gustaría, ¿cuál es la mejor hora para leer la Biblia en que uno pueda incentivar a los hijos a que escuchen la palabra? Sí, yo creo que podemos seguir la maestría de la Santísima Virgen. Por ejemplo, los videntes de Medjugorje dicen que la Virgen primero les enseñó a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y el Credo. Y lo rezaban en pequeñas oraciones y después pasaron al Santo Rosario. ¿Cuál es el mejor momento? Usted como mamá, usted puede pedirle al Espíritu Santo que le diga cuál es el momento del día y el momento más oportuno. No necesariamente tiene que ser un momento largo, sino que hay que ir pequeñas cápsulas de Ay, la ay, palabra de Dios. Me acuerdo que había una esposa que le imprimía un salmo a su esposo te la y se traigo lo en pegaba 500. en el espejo de donde él se peinaba. Le imprimía el salmo, no, el salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Para qué? Para que el esposo lo leyera antes de irse. Miren qué estrategia. Mm, Entonces, sí, tendrá que usted ver como mamá en esa buena intuición como educadora y pedirle al Espíritu Santo que le dé cuál es el momento. Pero hay que comenzar con pequeñas y poderosas capsulitas de la palabra de Dios. sí. Muchas gracias y no sabe la alegría que me ha dado poderlo escuchar hoy. Que Dios Gracias. le bendiga. Amén. Aquí dice, buenas noches. Dice una consulta. Si al leer la Biblia la subrayo, le pongo resaltador, escribo alguna palabra, es incorrecto, la tengo en la cabecera de mi cama y no en un altar, pues la leo. Bueno, si está en la cabecera de su cama, está en un lugar hermoso, en un lugar donde tengo la cercanía de la palabra de Dios. Subrayarla no es malo, hermanos y hermanas. Yo les presento aquí mi Biblia y ahí ustedes pueden ver, miren, con fluorescente. Hay textos que nos tocan el corazón, hay textos que nos subrayan. No, no es ninguna cosa mala, al contrario, estamos reafirmando algunos párrafos que nos tocan el corazón. Y si la tiene en su mesa de noche, bendito sea Dios. Pero también a veces, hermanos y hermanas, en muchas familias compran unas Biblias grandes, hermosas. Entonces, eh, la Virgen dice que está en un lugar honroso. No las guarden, dice la Virgen. Que esté en un lugar vistoso, porque la palabra es mi Hijo Jesús. Familia, Buena- pero levantó la mano. sí, buenas noches, padre. Buenas noches. Eh, es que yo quisiera consultar algo, porque bueno, hoy en día, digo, yo sé que por todos lados el maligno y todo el mundo nos bombardea por todos lados, pero hablando específicamente con el tema de la música hacia los jóvenes, que de hecho hoy compartía yo un texto en el cual precisamente pues se habla de cómo a través de la música, o sea, se busca meterse pues en la mente, en los corazones de los jóvenes, porque ya ni siquiera es música, ¿no? Son temas que los invitan al sexo, a las drogas, a la libertinaje. Entonces, digo, yo sé que la oración como madre, como padre nos ayuda, pero ¿de qué forma? O sea, porque tampoco uno puede encerrar a los hijos en una burbuja, ¿no? Y aislarlos del mundo porque pues ellos tienen que vivir también. Entonces, ¿cómo poder llevar un equilibrio eh, para que esto no influya en ellos, ¿no? Yo creo que es lo mismo que la santa palabra nos ha dicho, ¿verdad? Primero, dice la palabra, así como la lluvia cae y fecunda la tierra y la hace germinar, dice, así es mi palabra. No, no sube hacia Dios vacía, sino que da frutos. Entonces, papá y mamá,
están invitados por el Señor a que puedan compartir con sus hijos la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes van a misa con sus hijos, ustedes les dan el gran ejemplo de ir a alimentarse del que es el Verbo encarnado, donde Él se da en dos banquetes, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Uno. Lo otro es, tiene que haber algún momentito, aunque sea pequeñito, donde ustedes les lean la palabra y les dejen un pensamientito de la palabra, que eso va a ser una pequeña predicación. Yo me he encontrado desde el año pasado y en este con un hermoso acto de papá y de mamá. He hecho varias primeras comuniones. ¿Saben quiénes los han preparado en pandemia? Tal vez uno de ustedes me conteste. ¿Quién ha preparado a sus hijos en pandemia para que hagan la primera comunión? ¿Serán los catequistas? No, los papás, papá y mamá. Y hace 2 semanas viví la experiencia. Le hice el examen a una niña de 14 años preparada por su papá y su mamá, y después del examen se confesó ella y se confesó papá y mamá. Esa experiencia de preparación de papá y de mamá y de venir a celebrar los sacramentos con papá y mamá es una bomba atómica. Aunque sea chiquitita, la palabra que caiga es una bomba atómica. ¿Y qué va a hacer? En su momento la palabra va a dar fruto, le va a advertir a ese niño, a esa niña, a ese joven, el Espíritu de Dios con su palabra poderosa, cómo ir discerniendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y ahí es donde ustedes, padres y madres de familia, con mucha astucia, así como ustedes tienen la astucia para darles a sus niños los jarabes, las medicinas, que coma la que no come y el que mucho come que coma menos o darle otra cosa. Ustedes tienen muchas estrategias. Esas estrategias hay que aplicarlas para que la palabra de Dios llegue, ¿verdad? Llegue a sus hijos en pequeñas dosis, en pequeñas capsulitas, ya le digo, esa esposa, como su esposo no quería rezar con ella un salmo, ella lo imprimía y se lo pegaba en el espejo donde el esposo llegaba coquetamente a rasurarse y a peinarse, pues ahí le dejaba la palabra de Dios. Esa es una estrategia muy, muy astuta. De hecho, decía Jesús, sean mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Si algo les ilumina esto, bendito sea Dios. Gracias, Padre. Ok, muchas gracias. Ah, Tengo una sí, pregunta, ajá. disculpe. Es con respecto a los niños más pequeños. Por ejemplo, hay una sagrada, bueno, son como unos libros que dicen Sagradas Biblias, pero dicen para niños, ¿no? Entonces, claro, están todos bonitos, todos bien dibujados y pero, pero no es que es exactamente la palabra, ¿me explico? O sea, es como si contaran una historia. Sí, son historias de la salvación que sí son textos bíblicos, pero hay un esfuerzo de muchas editoriales bíblicas, por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas, inclusive editoriales católicas, por ejemplo, la Biblia del Niño. ¿Qué es la Biblia del Niño? Ajá. Pequeños pasajes principales de la palabra de Dios que de una forma infantil, de una forma, en un lenguaje para niños, comienza el niño a encontrarse con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Sí es válido que si puede ayudar esto para que los niños desde chiquitos puedan encontrarse con la palabra, todos estos materiales son sumamente valiosos.
Ah, ya, sí, esa era mi pregunta, si eso podía ser, porque claro, la misma Biblia como tal es solo texto, entonces eso como que no les catch, no les llama mucho. En cambio, el libro está todo lindo y bonito, pero yo veía que es como más bien un cuento, Se no puede veo que. pintar, se puede colorear Ajá, una escena bíblica, por ejemplo, cuando el Señor hace alianza con Noé, el arca, se pinta el arco ajá. iris, que es símbolo de la alianza, la barca de Noé, todo el pintar, el colorear, refuerza aquella escena bíblica. Fíjese que yo ahorita estoy recordando lo que yo pintaba de niño. Ahorita usted me lo trajo a la memoria. Yo lo pinté de niño cuando Dios hace alianza con su pueblo. Se me quedó más el pasaje de la escritura porque le estuve dando colores a la Biblia del niño que yo tuve Ah, en su momento. muchas gracias, padre, muchas gracias. Vamos a seguir por ese camino. Gracias. Buenas noches, padre. Muchas gracias por la formación. Tengo una consulta. ¿Cómo es la forma correcta de leer la palabra? Empezando por el Evangelio o por el Antiguo Testamento, o si es correcto leer la palabra, como decía, agarrar un texto y abrir la palabra al azar, ¿no? Me gustaría para ver si me puede orientar en relación a esto. Gracias. Bueno, le voy a comenzar con una frase que decía San Jerónimo, traductor del griego al latín, la famosa traducción de la Vulgata. Dice, el Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento contiene al Antiguo Testamento. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay varias formas. Por ejemplo, si usted se propone leer las lecturas de la misa diaria, usted va a tener una lectura completa de los textos importantes, valiosos y maravillosos en un lapso de 3 años. Esa es una forma. Se lee una lectura del Antiguo Testamento, se lee un salmo y se lee el Evangelio. El domingo se lee dos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Primera lectura, salmo, segunda lectura y Evangelio. Esa sería una forma de leer la palabra de Dios. Si usted agarra la Biblia, otra forma es, pues que usted comienza a leer de corrido. Comienza con el Pentateuco, después se pasa a los libros históricos. Esa puede ser una forma hasta llegar al Apocalipsis. Ahí tiene abundante tiempo para leer, ¿verdad? Bendito sea Dios. Esa es una forma. Otra forma podría ser comenzar a leer los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y una vez leídos, usted comienza a leer el Antiguo Testamento. Esa es otra forma que recomienda la iglesia, porque nosotros somos la religión del verbo encarnado, de la palabra encarnada. Entonces comenzamos por el que seguimos, no por el libro que seguimos, ¿verdad? Esa es otra forma. Otra manera es cuando en diversos momentos de la vida necesitamos de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hay problemas en la vida, cuando hay momentos difíciles, tomar los libros sapienciales. Libro del Eclesiástico, libro del Eclesiastés, libro de los Proverbios, libro de la sabiduría. En momentos, cuando necesitamos orar y no tenemos palabras que decir, el libro de los Salmos. Entonces, ya ahí prácticamente le di varias formas. Yo le recomendaría humildemente que se lea los 4 evangelios, medite los 4 evangelios, ore con los 4 evangelios y entonces desde ahí se pasa al Antiguo Testamento. Y concluyo como comencé, dice San Jerónimo doctor, traductor del griego al latín, el Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento contiene al Antiguo Testamento.
Muchas gracias, Padre. Gracias a usted. Ok, si no hay más preguntas, gracias, Padre. Definitivamente, otra pregunta. Margarita Hernández. ¿Qué dice Margarita Hernández? Levantó la mano. Ok, Sí, ahí me oye, ahí me escucha. sí le escuchamos. Mi pregunta o consulta es, el leer la Biblia, en digital es también como si agarrara yo mi libro, si no tengo el momento que debe de ser el recogimiento, porque yo siento que lo hago, pero que no es, o sea, no sé qué sea, ¿verdad? Siento que no estoy cumpliendo, no estoy sintiendo el libro, porque pues para mí es un aparato, ¿verdad? Y eso no sé si debe de ser así o verlo así o cómo yo lo siento. Sí, pues digitalmente, virtualmente, lee Sí, la palabra. sí. Leer la palabra es una nueva forma de leer la palabra, de meditar la palabra, de proclamar la palabra, de escuchar la palabra. Sí, Ok. sí, sí, no habría problema, ¿verdad? O sea, que sea Ok. malo, no. Siempre que nos Sí, anime a entrar en contacto con la palabra de Dios. sí, Y lo mejor si es una Biblia católica sí, que nos sí, garantiza que es una buena traducción. Las Biblias católicas, uno de los regalos que nos da es que es sí, una buena traducción. Hay buenos traductores sí. biblistas detrás de una Biblia católica. Es lo mejor que yo le puedo recomendar. Ok. También, padre, es como dice usted, ¿verdad? La carne, y el enemigo se acomoda y todo, este, y, y a veces que yo estoy en la oración, y estoy, mm, vaya, me concentro lo más que puedo, pero ya luego llega el momento en que mi cansancio es mucho, y duermo, pero despierto y despierto rezando, donde me quedé. Y eso también me inquieta de que si es correcto lo que yo estoy haciendo o estoy faltando que debo de estar bien concentrada y no concentrada, sino atenta a lo que estoy haciendo. Me inquieta a mí mucho, me preocupa que cometo muchos errores, principalmente, ¿verdad? Como y me preocupa mucho eso, el que yo no tenga el tiempo, el momento como yo quisiera para dedicarlo a a todo esto, porque siento que que faltamos muchos entregarnos realmente, que cometo muchas faltas, bastantes, y eso me trae de cabeza, porque no me entienden. Cuando yo les explico, me dicen que soy muy enérgica, que soy muy directa, que quiero tener la razón, pero le digo, es que yo lo estoy leyendo y yo no te puedo decir, yo antes no seguía a Jesús, estaba en el mundo, ahora yo no sabía lo que me estaba perdiendo, pero ahora que yo lo conozco, no quiero que nadie pase sin ver que Él nos da mensajes en diario, una plumita, un mensaje en una camioneta que pasa, Dios proveerá, estoy contigo. Yo tenía muchos problemas en mi casa cuando yo empecé con Dios y le dije, Señor, aquí estoy, tómame, soy tuya, regreso a ti, quiero saber de ti. Era algo tan hermoso, Padre. Encontraba yo los libros, las oraciones que yo tenía que hacer. ¿De dónde caían? No sé. ¿De dónde salían? No sé. Pero en todo encontraba yo la respuesta a todo lo que yo pedía.
a todo lo que yo hacía. Y yo decía, no estoy bien, no estoy bien lo que estoy haciendo, ¿qué pasa? Leía un versículo de la Biblia, iba a misa, y allí sentía yo decirme, Jesús, aquí estoy. Sí. Yo, Hermana, todo, aunque usted se duerma leyendo la palabra, es saludable en algún momento que si usted se queda dormida en oración. ¿Sabe que no recomiendan ni los nutricionistas, ni los psicólogos, ni los psiquiatras dormirse viendo noticias? Le dicen estos expertos, el que mira 30 minutos noticias, que esté consciente que está tragando veneno. La pregunta es, si usted agarra el salmo y se queda meditando y de repente se queda dormido, usted se duerme con el alimento poderoso de la palabra de Dios. Cuando bendito usted sea se duerme Dios. sentadita rezando el rosario porque la Virgen le da una profunda paz y usted se duerme, usted está comiendo alimento vivo de la oración, el Espíritu Santo que irradia la Santísima Virgen María. Así que no es malo dormirnos en algún momento de cansancio con la Biblia en la mano y nos encuentran nuestros seres queridos. Se durmió leyendo la Biblia. Ay, es que también, mire, disculpe que lo interrumpa, cuando voy a misa, también me pasan cosas que digo, me da sueño, está el Santísimo y siento que aventarme en postramiento y yo digo, no quiero distraer a la gente, no quiero, pero no soy yo, siento En humildemente. ese caso, entramos en batalla espiritual. Recuérdense, don Bosco lo decía, don Bosco tuvo una visión, sueño, donde dentro de la iglesia entraban demonios y, por ejemplo, algunos de los jóvenes le ponían la cola en la nariz para que se durmieran. Los que tenían deseo de irse a confesar, los demonios le amarraban con su cola los pies para que no se fueran a confesar. Los que estaban en el confesionario, habían demonios que le tapaban la boca para que no dijeran los pecados o les oprimían la mente para que no lo dijeran. En este caso, tenemos que ser conscientes que muchas veces vamos a entrar en guerra espiritual o con nosotros mismos o con ataques de espíritus opresivos u obsesivos que nos quieren cansar y alejar de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que muchas veces va a haber combate espiritual, ¿verdad? Sí me ha pasado eso, pero yo desde que salgo de mi casa, empiezo desde la noche a hacer oración, prepararme, llego a la iglesia, entro al Santísimo, y luego cuando está la misa, yo estoy en constante oración porque a mí me sirvió mucho la película del Gran Milagro de todo lo que se vive. Entonces, si yo me voy a confesar, hago el recogimiento, procuro no distraerme en nada y hasta me tienen que tocar para que yo pase a confesarme. Entonces, no me distraigo, estoy al pendiente, pero le digo, cometo muchas faltas y es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Pero sí le digo, estoy en constante comunicación, Señor, aquí estoy, voy a hacer esto. Y me dice, llegaba mi esposo y me decía, oye, tú no haces nada, todo lo hace Jesús. Le digo, es que ¿quién lo hace? ¿Quién me da las fuerzas? Si no es Él. Amén. Padre. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre, por este gran momento que hemos tenido en esta noche, en la cual el Señor verdaderamente nos ha dado esa voz de aliento de que verdaderamente la palabra es la palabra. Y bueno, queremos finalizar con la bendición de parte suya, dándonos la fuerza, ¿no? Y que verdaderamente no desfallezcamos a pesar de las tribulaciones y los momentos difíciles, y que la palabra sea luz a los pies y lumbrera en el camino. Así que le invitamos a que nos dé esa bendición
en este momento, Padre. Vamos a decir 10 veces, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrama el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrama el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrama el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Derrama el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi corazón. Santísima Señora, en esta noche te pedimos que ates, ciegues, sometas y expulses a los pies de Jesús sacramentado todo espíritu de opresión, todo espíritu de obsesión, todo espíritu maligno que nos quite el amor a la palabra, que nos ciegue de que necesitamos la luz de Jesús. Que seas tú, Madre, que vengas a nuestro corazón, Madre Santísima, para que se abran nuestros ojos espirituales y descubramos a Jesucristo, que es la lámpara que alumbra nuestros pies en estos tiempos de oscuridad y tribulación. Vamos a decir ahora sobre nuestra familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Derrame el efecto de gracia, tu llama de amor sobre mi familia. Santísima Señora, invitamos, Reina Majestuosa, que venga a nuestras familias y usted entre gloriosa a llevarnos a Jesús. Usted con sus rayos de amor ciegue a Satanás, ciegue a los espíritus inmundos que estén en nuestras familias ante la indiferencia, ante la frialdad, la falta de oración. Todo aquello, Señora, que usted entrando a nuestras casas puede expulsar todo espíritu de inmundicia para que reine Cristo Jesús, para que se mueva el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios que tanto necesitamos, para que entrando usted entre San José, custodio de los Sagrados Corazones, para que entrando usted se invadan nuestras casas del Espíritu Santo y llegue la conversión, llegue el arrepentimiento profundo, llegue la iluminación del corazón a nuestros familiares, a nuestros amigos, que encendamos con el fuego de tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación mía. Glorioso San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Concluimos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Y les recordamos a los apóstoles, para el próximo martes vamos a tener al Padre Oscar del Busto, también en estas formaciones que estamos teniendo. Y Padre, que no va a ser la primera ni última vez que nos esté acompañando. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones a todos. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga.